Capítulo 10. El primer paso en el infierno. Raúl cruzó el portal del umbral. El fuego blanco lo envolvió por un instante, y luego todo se disolvió en un rugido de vacío. No hubo suelo bajo sus pies ni cielo sobre su cabeza, solo una caída interminable en un abismo de sombras. La luz de su armadura era lo único que se mantenía firme, desgarrando con destellos la negrura que lo engullía. De pronto, la caída terminó. Sus alas se abrieron instintivamente, amortiguando el impacto, y Raúl se encontró en una extensión de tierra oscura, seca, agrietada como hueso quemado. El aire era espeso, cargado de ceniza y un olor metálico que recordaba a sangre evaporada. El cielo no era cielo, un firmamento rojo, agitado por relámpagos negros, se extendía como una herida eterna. El infierno. La espada Aurora palpitaba en su mano, irradiando un fulgor débil, casi tímido, como si hasta la propia luz dudara de su derecho a existir en aquel lugar. Raúl respiró, y el aire ardió en su pecho como brasas. Entonces lo oyó. Un crujido de garras sobre la roca, un murmullo que no era viento. Entre las grietas del terreno surgió la primera presencia, una figura encorvada, con piel de ceniza y ojos amarillos que ardían como carbones. Tenía alas desgarradas, semejantes a las de un murciélago, y un cuerpo cubierto de cicatrices. El demonio lo observó con hambre y odio. Un ángel, gruñó con una voz que parecía el roce de cuchillos oxidados. Hace eras que no descendía uno de los tuyos. Raúl levantó su espada. El resplandor de la hoja iluminó la figura monstruosa, revelando en su rostro un rastro de humanidad perdida, un eco de lo que quizás había sido antes de caer. Aquello lo estremeció, pero no bajó el arma. El demonio lanzó un rugido y se abalanzó sobre él. El choque fue brutal, garras contra acero divino, sombra contra luz. Raúl sintió la fuerza de 1000 tempestades golpeando su armadura, y por un momento sus rodillas se doblaron. Pero la espada Aurora respondió, liberando un destello que atravesó la penumbra como un rayo. El demonio retrocedió, herido, su cuerpo partiéndose en un humo negro que se retorció antes de disiparse en el aire envenenado. La tierra tembló bajo los pies de Raúl, como si el infierno hubiera sentido la llegada de su nuevo enemigo. El silencio regresó, denso, expectante. Raúl se quedó solo en aquel paisaje desgarrado, con la certeza de que ese había sido apenas el primero de incontables encuentros. El verdadero infierno aún lo aguardaba más adentro. Y con la espada temblando suavemente en su mano, Raúl dio su segundo paso en la tierra maldita. Capítulo 11. El primer círculo. El silencio tras la batalla se quebraba con el crujido de la tierra. Cada paso de Raúl levantaba un eco grave, como si el suelo reconociera su presencia. La herida abierta por el demonio disipado aún ardía en el aire, pero más allá de ese rastro quedaba un horizonte que no tenía fin. El primer círculo del infierno se extendía como un desierto de cenizas. Montañas fracturadas se levantaban a lo lejos, coronadas por columnas de humo que subían y se perdían en el cielo rojo. No había vegetación ni vida, salvo sombras errantes que parecían arrastrarse sin rumbo, figuras humanas retorcidas en sus propias culpas. Raúl avanzó, y pronto comprendió la naturaleza de aquel lugar, no era solo tierra y roca, sino memoria solidificada. El suelo estaba cubierto de marcas, grabados profundos como cicatrices, y al tocarlos con la mirada, destellos de historia se desplegaban ante él, hombres y mujeres que habían vivido entre mentiras, codicias, traiciones. Eran almas que no se hallaban aún en tormento físico, sino en la condena de revivir su engaño una y otra vez. La espada Aurora reaccionó con un resplandor tenue, como si reconociera la esencia corrupta del círculo. Pero esa misma luz también parecía atraer miradas. Desde las grietas, los ojos amarillos de otras criaturas comenzaban a asomarse. El infierno estaba despierto. De pronto, una voz lo rodeó, sin origen ni dirección. Bienvenido al umbral de la condena, viajero de luz. Aquí yacerás como todos los demás. Raúl giró en círculos, buscando el origen. Nada se veía, salvo el viento de cenizas que arrastraba lamentos. El ángel comprendió que el lugar mismo lo hablaba, el círculo tenía conciencia, o al menos un eco de voluntad.
Sus alas se desplegaron con firmeza, y al hacerlo, un soplo de aire puro se abrió a su alrededor, rompiendo por un instante el hedor de podredumbre. El contraste fue tan violento que las sombras cercanas se encogieron con un chillido áspero. Pero Raúl sabía que aquello era apenas el comienzo. El infierno no se mostraría en toda su ferocidad de inmediato, primero lo desgastaría, lo haría caminar en paisajes de desesperanza, para que sus dudas crecieran como grietas en su corazón. El ángel avanzó hacia las montañas quebradas, con la convicción de que allí encontraría la verdadera entrada al siguiente círculo. Y, mientras lo hacía, sintió por primera vez el peso del tiempo en el infierno, un fluir lento y denso que lo envolvía, como si cada minuto allí valiera una eternidad. El viaje había empezado de verdad.